nos reciban en IA 33, que siempre es muy lindo estar acá. Y nada, y que haya un público bien diverso, desde estudiantes de formación, apicultores con un poco más de años y otros con bastante más años. Así que nada, estoy muy contenta. Sí. Bueno, y ahora entramos como en un módulo chiquito que hicimos vinculado a sanidad, en particular con Varroa, y elegimos estos dos temas para presentarles. Uno está enfocado en productos orgánicos para el control de Varroa, y después Ciro les va a presentar también otro trabajo súper interesante de, bueno, ya lo vi, de pisos técnicos. Seguramente todos ustedes conocen a Varroa, quizás los estudiantes que están acá no están tan familiarizados. Y bueno, voy a hacer a contarles un poco de este ácaro. Es la principal amenaza sanitaria que afecta a las abejas. Es una garrapata, no más que eso. Pero es el principal problema sanitario a nivel nacional y a nivel mundial. Las principales consecuencias de la infección son pérdidas productivas. Hace poquito hicimos un estudio que ojalá los podamos presentar en breve, pero lo que encontramos fue que la apicultura nacional pierde en el torno de 20 millones de dólares al año por problemas sanitarios. Varroa es la principal amenaza y las pérdidas asociadas a Varroa son pérdidas productivas, ¿sí? Se pierde miel, ¿tá? Son pocos los productores que la colmena se le muere por Varroa hoy en día, pero sí pierde y no se da cuenta miel. El ciclo es bien sencillo. Varroa ingresa a la colmena cuando las abejas o zánganos ingresan el ácaro prendido a su cuerpo. Una vez que ingresan las colmenas, empieza una fase reproductiva, entonces hablamos de Varroa forética cuando está arriba de la abeja y Varroa reproductiva cuando se está reproduciendo. Entra a la celda previo a que opercule. Y una vez dentro de la celda, lo primero que hace es hacerle un agujero a la larva y empezar a succionarle todo su contenido nutricional. Y a los 3 días más o menos pone un huevo que va a dar lugar a un ácaro macho. Y luego cada 30 horas pone un huevo que da lugar a ácaros hembras. Esas hembras se van a fecundar con el propio macho. Entonces, una vez que van a salir de la hembra, ya están maduras sexualmente. Y empieza la fase de Varroa forética, ¿sí? Una vez en Varroa forética, siempre se pensó que Varroa era como un vampiro que lo que hacía era chupar la sangre, digamos. Hoy en día, y no hace mucho, fíjense, en 2019, se descubrió que en realidad el Varroa lo que hace es prenderse de esta parte del abdomen, si bien la podemos encontrar en otras partes del cuerpo, cuando está generando daños, cuando logra prenderse a esa zona, y lo que hace es succionar el contenido de los cuerpos grasos. Esta es una foto de un abdomen. Los cuerpos grasos son estos órganos, que son súper importantes porque son donde se almacenan todos los nutrientes de la abeja. De ahí se distribuye para cumplir las distintas funciones de la abeja, y lo que se hace ahí es se genera la respuesta inmune, la producción de péptidos antimicrobianos, inmunidad individual. Las abejas pueden sobrevivir a Varroa. Y en realidad la Varroa originalmente es de la abeja asiática apicerana. ¿Sí? En la década del 50 más o menos se trasladaron abejas apis mellifera a una misma zona donde estaban las abejas apiceranas, y ahí supuestamente fue donde se dio el cambio de huésped, digamos, de Opero. Esta abeja asiática sobrevive muy bien con Varroa, ¿sí? Los principales mecanismos involucrados en esa resistencia son el comportamiento higiénico, el grooming y la supresión de la reproducción del ácaro. El comportamiento higiénico es la capacidad que tiene la abeja de detectar que hay una larva infectada con Varroa y limpiarla o removerla. El grooming es la capacidad que tienen las abejas de sacarse la Varroa de arriba o sacársela a la compañera, pero de identificarla y desprenderla. Y la supresión es la liberación de compuestos que inhiben la reproducción del ácaro. En el mundo se ha visto que hay distintos niveles de resistencia, por así decirlo, entre la abeja apis mellifera y el ácaro, y los comportamientos son básicamente los mismos. La única diferencia es que la abeja apis mellifera está distribuida en todo el mundo y entonces ahora ya Varroa está en todo el mundo. ¿Cuáles son los efectos de
de la infección con varroa, nosotros en la colmena podemos ver esto, que es un caso bastante extremo, pero podemos ver los ácaros. Podemos ver canibalismo, que son abejas que se comen las larvas. Podemos ver reoperculado. Podemos ver salteo, o sea, patrones de cría salteada. Y podemos ver abejas, en realidad no se ven capaz muy bien acá, pero son abejas que tienen el abdomen muy cortito. Son abejas recién emergidas estas, tienen como una forma de corazón y no tienen alas o ausencia total de alas. Esos son más o menos lo que podemos ver en una colmena cuando tiene varroa. Y como les decía, todo esto se traduce en una disminución en la producción de miel, que es muy difícil verlo, porque en realidad no tenemos como para comparar cuánto sacaríamos si no estuviese varroa en esas condiciones. Para controlar varroa siempre se habla de una pirámide de manejo integrado, en la cual hay 3 grupos de medidas y van en orden creciente en cuanto al nivel de intervención y eficacia. Las medidas culturales se basan en tratar de evitar que el ácaro se reproduzca, y esta está basado en líneas de abejas resistentes a varroa y en tratar de interrumpir que el ácaro se reproduzca, ¿sí? Enjaular a la reina y cortar el ciclo. Las medidas mecánicas se refieren a la muerte física. En eso Ciro les comentaba que va a hacer una exposición luego del uso de pisos técnicos, y también entran ahí el uso de panales sanganeros. No es una medida, tiene como sus detallecitos. El año pasado estuve en el norte, habían productores que sí lo usaban y lo tenían integrado a sus medidas de manejo. Y luego entramos a las medidas químicas, en las cuales están los tratamientos orgánicos, como los preferidos, en cuanto a intervención, y ahí entran los ácidos, como el oxálico, que la mayoría de ustedes lo conocen, y el fórmico, y también los aceites esenciales, que ahí tenemos unos cuantos tipos. Y en estos 2 es que yo me voy a concentrar ahora. Por último, en esta pirámide, lo último que tendríamos que querer, que en realidad fue a lo primero que sacudió cuando surgió varroa en Apis mellifera, son los tratamientos sintéticos. Y hay 4 moléculas registradas, de las cuales en Uruguay solo se utilizan la flumetrina y el ametraz. Se han encontrado poblaciones de ácaros resistentes al gumafos y al fluvalinato. Entonces, el universo de moléculas químicas que tenemos para control del ácaro es reducido a nivel mundial. Hay poblaciones de varroa resistentes a ellos. Y entonces, nada, cada vez más necesario encontrar esas herramientas, digamos, que podamos hacer un manejo un poco más integrado. Les decía que nos vamos a concentrar en aceites esenciales, y los aceites esenciales, para los que no lo saben, son compuestos que los producen las plantas, son moléculas secundarias, que las producen en general para defenderse contra el ataque de otros insectos. Son moléculas complejas desde el punto de vista estructural, tienen entre 20 y 60 compuestos, pero lo bueno es que en general tienen 2 o 3 moléculas que están en mayor concentración. Y si esas moléculas son las que tienen la propiedad acaricida, eso es muy bueno. Son volátiles, ¿sí? Y tienen fuerte olor. Y esto es importante tenerlo en cuenta en cuanto a, bueno, si va a hacer efecto o hay probabilidades que tenga algún efecto o no, y cómo. Y la cantidad y composición puede depender del clima, del suelo, de un montón de variables. Entonces, cuando nosotros vamos a extraer, podemos extraer los mismos aceites esenciales o no. Se han descrito un montón de funciones para estos aceites. Les decía, tienen un fuerte olor, se usan como perfumes, se utilizan en la preservación de alimentos, y también tienen bastantes funciones a nivel antiviral, antifúngico y acaricida, insecticida, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, un poco con esta breve introducción, pero nosotros lo que se planteó fue analizar la eficacia de la aplicación de aceites esenciales para el control de varroa, y los aceites que se eligieron fueron 2. Uno fue el de Chirca y Anacahuita. Hay un grupo de Facultad de Química que venía trabajando
bueno, es un grupo de ecología química que estudia justamente el efecto de distintos compuestos de origen vegetal en las interacciones entre insectos, y ellos tenían antecedentes a nivel de laboratorio que estos dos aceites tenían propiedades acaricidas. Y a nivel de laboratorio mataban varroa. Entonces, una línea era esa y la siguiente era el timol. El timol es un aceite esencial, de origen orgánico obviamente, que se utiliza a nivel comercial, hay formulaciones comerciales, está registrado y se utiliza a nivel de todo el mundo, pero la realidad es que en Uruguay no es tan común su uso, ¿no? Entonces, bueno, para evaluar la eficacia, básicamente, de forma breve, lo que se hace es aplicar los tratamientos. Las colmenas tienen adaptados unos pisos técnicos que tienen planchas de papel con vaselina, y entonces una vez que aplicamos esos tratamientos se van recogiendo los ácaros que caen durante todo el periodo y luego se cuentan. Se llevan al laboratorio y se van contando los ácaros caídos. Una vez finalizado el periodo de tratamientos, que son 42 días, lo que se hace es se da un shock químico, ¿sí? Y lo que hacemos en general es poner 2 acaricidas de síntesis, y lo que queremos ahí es que caiga toda la varroa que quedó, toda la varroa que la acaricida que queremos evaluar no la pudo voltear, digamos. Nuevamente, durante todo ese periodo se van recogiendo los ácaros caídos y con eso podemos determinar la eficiencia del tratamiento, considerando la cantidad de varroa total, la cantidad de varroa que tiró el tratamiento que nos interesa. Y nosotros hicimos 2 evaluaciones en 2 años. La primera se hizo en Iña La Estanzuela, con una aplicación en marzo, a mediados de marzo. Las colmenas en ese momento estaban, como están generalmente en esa época del año, son colmenas grandes, con 11, 12 calles de abejas, y los niveles de infección con varroa eran de un 7%, altos. Las colmenas en general para este tipo de ensayos las distribuimos para evitar deriva. Y para que tengan un pantallazo de cómo es la dinámica poblacional de las colmenas en nuestra zona en esa época del año, que está muy vinculado a que una acaricida haga o no efecto sobre todos los orgánicos, se da un descenso poblacional bien marcado. En un mes perdemos en torno al 50% de las abejas, y la disminución más grande se da a nivel de cría, que se disminuye en un 90%. O sea, termina el tratamiento prácticamente de las colmenas sin cría. Los tratamientos que evaluamos en esa primera instancia fueron aplicando aceites esenciales de chirca, nacahuita y timol. Y la forma de administración fueron 2 aplicaciones, ¿sí? La primera y la segunda a los 15 días. Se aplicaron 8 gramos por colmena de cada aceite, y bueno, y el periodo de tratamiento es el convencional. También utilizamos ácido oxálico. En este caso usamos ácido oxálico según las recomendaciones. Todos saben que se aplica a 4 tiras por cámara cubierta con abejas, tratando de maximizar el contacto de la tira con el nido. Y usamos un control positivo, por así decirlo, de flumetrina, también según la dosis sugerida, y dejamos un grupo sin tratar. Esta es la caída natural de varroa en esa época del año, sería el grupo control, y si ustedes ven, llegó a casi el 60% colmenas sin tratar. Esto está muy vinculado a que disminuyó muchísimo la cantidad de cría, entonces había varroa expuesta y cayó mucha varroa de forma natural. Si vemos la eficacia de la flumetrina, nos dio básicamente lo que dicen los fabricantes, un 95% de eficacia, es bastante alto, y el oxálico por segundo año consecutivo aplicado en esa época del año nos dio una eficacia bastante buena, casi similar a la del sintético, con un 92%. Yendo a los que más nos interesaban, en el caso del timol, la eficacia fue bastante moderada a nuestro criterio. Ahí las flechas indican los momentos de aplicación del producto, y si ustedes se fijan, en la segunda aplicación hay como un aumento en la caída de ácaros, pero aún así la eficacia llegó a un 73%. Nosotros a priori esperábamos un poquito mejor. Y las eficacias de los aceites esenciales fue muy mala.
no hubo diferencias con el control negativo y por lo tanto estos aceites no voltearon Varroa en las condiciones que lo analizamos. Si miramos los niveles de infección con Varroa forética, que es en general lo que uno puede analizar, por lo menos a nivel productivo, vemos que durante el periodo de estudio la Varroa de las colmenas de grupo control aumentaron significativamente. En el caso de la flumetrina y el oxálico hubo una disminución significativa. Igual, si nosotros vemos, se encuentra Varroa post-tratamiento. En el caso del timol, lo que se hizo básicamente fue evitar que la población de los ácaros creciera, o sea, retuvo, pero no disminuyeron los niveles de infección. Y bueno, y obviamente en el caso de los aceites de chirca y anacahuita tuvimos un aumento de los ácaros porque no tuvo efecto acaricida. Entonces, el timol nos dio un poquito de esperanzas. Con el caso de chirca y anacahuita, nos desilusionamos, pero quisimos dar otra oportunidad. Y entonces lo que dijimos, bueno, puede estar habiendo un problema de que, como es un volátil, que el timol difunda, entonces tenemos que buscar la forma de maximizar que esté en contacto con la Varroa. Y en el caso de la chirca y anacahuita, lo mismo, quizás hubo ese problema, y entonces aumentemos la dosis para ver si logramos ver algún efecto. Entonces, en la segunda evaluación, el diseño para analizar la eficacia fue el mismo que le comentaba anteriormente, solo que en el caso de la chirca y anacahuita, así fueron como se aplicó la primera vez. La segunda vez lo que se hizo fue aplicar el doble del aceite esencial, se maximizó el contacto de la cría con el producto, o sea, antes lo habíamos puesto de esta forma, que se pone así, porque en general con el timol la experiencia que se tiene es que la abeja tiende a rechazarlo, entonces como para no invadirla demasiado, aquí dijimos, bueno, perdido por perdido, obliguémosla a estar en contacto con ellos. Y lo otro que hicimos fue poner tapapiqueras, eso en el caso del timol. Fue la modificación que se hizo con respecto a la primera evaluación, y en el caso de chirca y anacahuita también. Y acá lo que queríamos simplemente era disminuir el espacio en el cual el producto pudiera difundir. Este ensayo se hizo en el campo experimental de Facultad de Veterinaria. Si ustedes se fijan, los niveles de infección iniciales con Varroa fueron bastante similares al primer ensayo. La única diferencia era que la población de abejas era un poco más chica. Y si ustedes se fijan aquí, en cuanto a cómo es la dinámica poblacional en esa época del año, en esa zona, es bien distinto, la reducción poblacional no se da tan marcada y la cantidad de cría tampoco. Ahí yo les puse, solo para que tuvieran de referencia, cómo habían sido los valores para el primer año en el litoral. Si ustedes se fijan acá, la caída natural, digamos, de grupo control fue bastante menos que la que vimos en el 2022, o sea que las colmenas por sí mismas voltearon menos Varroa que en la primera evaluación. Pero fíjense qué interesante que la caída de Varroa por la aplicación de timol aumentó significativamente con respecto al año anterior. Y hay una evaluación realizada previamente en Iña, aplicando el timol en junio, y la eficacia había dado en el entorno del 90%. O sea que hay esperanzas para el timol. Y bueno, y nuevamente los aceites esenciales de chirca y anacahuita tuvieron una eficacia muy baja. Hablando con Carmen Rossini, de Facultad de Química, ella nos dice que nada, que en el laboratorio sí se ve ese efecto acaricida, que claramente hay un problema de cómo se difunde ese aceite y cómo llega a los ácaros dentro de la colmena. Obviamente eso implica muchísimo trabajo, digamos. Como pasar del laboratorio al campo no es tan lineal. Si vemos los niveles de infección con Varroa, fíjense, en el grupo control, en esta zona los niveles de Varroa se mantuvieron iguales, pre y post tratamiento, y en el caso del timol sí disminuyeron significativamente
y en el caso de la chirca y anacahuita la disminución no llegó a ser significativa. Entonces, si comparamos 2022 con 2023, vemos que el uso de tapapiquera para el caso del timol aparentemente mejoró la eficacia. Se hizo un tercer año de evaluación este año, todavía no tenemos los datos, capaz que sí después les puedo comentar alguna cosa, pero se comparó el timol con y sin tapapiquera en las mismas condiciones y ahí vamos a ver si ese pequeño manejo contribuye de verdad a mejorar la eficacia. Y bueno, y básicamente eso era lo que quería comentarles. Este es un trabajo interinstitucional, es un proyecto financiado por INIA, cuyo responsable es Ciro Invernici, de Facultad de Ciencias. Es la tesis de doctoral de Pablo Yuri, que está por acá, allá. Fue bastante importante en su tesis. También los chiquilines de Facultad de Química hicieron un gran apoyo, son productos que no son comerciales y nosotros a nivel de investigación teníamos que asegurar que esos aceites esenciales se produjeran en buenas condiciones, que las tiras tuvieran todas la misma concentración de aceites. Los ensayos fueron realizados en INIA, en Facultad de Veterinaria. Yo pensaba con todo esto que se hablaba anteriormente del asociativismo. En el caso de investigación, nosotros, cada uno se fortalece o sea, el ensayo, o las preguntas, la investigación se fortalece de la interacción entre todos nosotros. Así que, bueno, básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes.